Estamos ya en el estudio junto a Magdalena Moreno, que es profesora en la Universidad de Buenos Aires, bien digo, doctoranda en geografía, doctora, ya efectivamente, título en mano, también de la Universitat Autónoma de Barcelona, CONICET, etcétera, etcétera. Queremos conversar porque pronto estará presentando un taller de espacios habitados, geografías de género para conocer las ciudades y el ambiente, un tema sobre el cual queremos charlar. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien. por la invitación. Gracias a vos por venir, un placer. Che, bueno, en la geografía evidentemente había una mirada binaria, que me imagino cuando vos hiciste la carrera es la que predominaba. Uh-huh. ¿Dónde se dio esa transformación en la disciplina desde la perspectiva de género? Bueno, en verdad, esta idea de empezar a salir, no tanto de lo binario, sino de una mirada masculina, pero de un sujeto masculino muy particular, ¿no? Que era heterosexual, que era cisgénero, Blanco, europeo, Uh-huh. occidental, burgués, podríamos decir, sí. También. Empezar a cuestionar un poco la idea de que hay otras geografías posibles. Lo empezaron a hacer geógrafas, mujeres, en la academia, pero que claramente eran militantes feministas también. Uh-huh. Ya en la década de los 70, pero en países como Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña. Acá en Argentina, esto podemos decir que empezó más a fines de los 80, década de los 90, pero claramente se viene consolidando en las últimas décadas, también muy en diálogo con el auge del movimiento feminista de Argentina, ¿no? Así que en verdad es como una historia larga, muy poco conocida, y que, bueno, como siempre, hablar de feminismo y geografía llama la atención, pero en verdad desde los 70 que ya tenemos algunas geógrafas ahí diciéndonos, esperen, el espacio no es igual para todos, el espacio no es neutro y hay distintas vivencias y distintos modos de habitarlo. En uno de los artículos tuyos que leí dice que la pregunta explícita, ¿qué es habitar lo público pensado desde la geografía de género y desde las sexualidades? Me parece una muy buena pregunta para responder. Bueno, primero gracias por leerme y por traer esa pregunta. Es una de las preguntas que vamos a intentar responder en este taller y que en verdad intentamos responder. Yo doy clases en la universidad pública, di clases ahora en la UBA, doy clases en la UNTREF y que siempre queda igual un poco esa pregunta sin responder, pero sí damos algunas pistas de por dónde pensar esos espacios públicos, generalmente también los espacios urbanos, y pensarlo de la perspectiva de género o incluso desde lo que llamamos la interseccionalidad, tiene que ver con reconocer a todos los sujetos y actores sociales, a todas las personas que estamos permanentemente caminando, transitando, habitando y en definitiva construyendo los espacios. Entonces, poder pensar esos espacios desde la perspectiva de género tiene que ver con, bueno, no es lo mismo si la sociedad dice que soy mujer y que por eso, que soy un sujeto feminizado y que por eso me tengo que ocupar de sostener la vida de otros, de niñas, de ancianos, de quien sea. Bueno, voy a necesitar de la ciudad algunas cuestiones como un transporte que funcione o una escuela pública, una salita de salud, etcétera, etcétera, que bueno, sea cercano, que sea accesible, que me pueda resolver un poco la vida o el poder hacer esas acciones de sostener otras vidas. No es lo mismo que si mi tarea es ir a trabajar y volver en un auto de mucha categoría y me vuelvo a un barrio cerrado, si trabajo para una multinacional y gano muchísimo o no. Es decir, es poder reconocer las diferencias que existen en la sociedad. Y la propuesta, en verdad, de este espacio de encuentro para pensar es reconocer algo que una vez que lo empezamos a preguntar, por eso muchas veces cuando escribo me interesa como introducir preguntas, es para que después cuando salimos a la calle ya podamos mirar de otro modo. Justo me das pie con esto, porque en la definición de espacio público que retomás, no es solo un lugar físico, ¿no? Es algo construido por interrelaciones
donde potencialmente se puede dar esta multiplicidad de formas de vida para mujer, para quien quiera ser, que se crea colectivamente, según ahí está dicho. Y hay, cito textual a lo que decís, dice: hay lugar para lo impredecible, para la disputa política, para orientar la construcción del espacio hacia el sentido que queramos darle. Entonces la pregunta un poco más personal ahí: ¿qué sentido querrías dar a ese espacio público? ¿Cómo imaginás esa ciudad? Bueno, lo primero para decirte es que esta idea de cambiar la mirada de que el espacio es solo lo físico, ¿no? Lo que está construido, lo que está ahí, que lo material, lo que podemos tocar, es una idea que la geografía hace mucho tiempo viene de algún modo complejizando, cuestionando, porque la geografía lo que viene a decir es: el espacio no es solo eso material, sino que son todas estas relaciones que establecemos. Si me preguntás cuál es mi mirada política de cómo construir un espacio, que efectivamente siempre se está haciendo, no es que lo inventé yo, esto es mucha teoría de geografía feminista por detrás. Bueno, para mí, para Magdalena, el espacio debería estar pensado para aquellos sujetos que históricamente han sido desplazados, han sido discriminados, lo que llamamos sujetos subalternos, ¿no? Como les oprimides del mundo, que no solo puedan habitar el espacio con las necesidades y con sus deseos plenamente, sino sobre todo que puedan decidir sobre ese espacio. Porque también aparece la idea de que unos, y lo digo a propósito en masculino, construyen estas ciudades. Bueno, la idea es que todos podamos decidir sobre esas ciudades, y no solamente quienes tienen más capital o quienes ejercen una masculinidad no sé, más hegemónica, por decirlo de algún modo, que tiene ese poder. Ese BBVA que de blanco burgués varón adulto. Exactamente, decías, ¿no? exactamente. Sí. Che, y desarrollaste el mapa interactivo, mapa mundial, más grande, mapa mundial interactivo de la geografía de las sexualidades junto a Cambalache Cooperativa Geográfica. ¿Qué es esto y cuál fue esa experiencia? ¿Con qué se come? Sí. Bueno, esta experiencia que fue posible gracias al trabajo de una cooperativa geográfica, que siempre les voy a estar muy agradecidas, y aprovecho para pasar el chivo de: entren a su página web, producen un montón de cartografías y dan cursos para pensar los mapas desde esta mirada cooperativa, entonces son compañeros. Cambalache Cooperativa Geográfica. Les propuse que teníamos que empezar a estar en el mapa de algún modo, porque esto que vos me preguntás, bueno, ¿qué es esto de la geografía mezclado con el feminismo, con sexualidad, con género? Es una pregunta que al menos las pocas personas que estamos en ese mundo, cada vez que lo escuchan dicen: ¿qué es eso? Bueno, la idea era hacer un mapa que pudiera reflejar todo lo que se viene produciendo desde la década del 70 a hoy en el mundo desde las geografías feministas. Pero no solo como en el ámbito académico, científico, sino también quienes hacen algunos talleres o encuentros en distintos espacios, no solo en la universidad, y también quienes están organizados políticamente y hacen acciones políticas para cambiar esas geografías desde el feminismo. Dicho así como la década de los 70 y en todo el mundo es muy ambicioso, lo es efectivamente, es un mapa en construcción, todo lo hacemos a pulmón, entonces, bueno. ¿Se lo puede visitar, encontrar en algún lugar? Sí, si entra a la página de Cambalache, al sitio web de Cambalache, o incluso al Instagram de Cambalache o al mío, ahí está la información, y no solo se puede entrar y recorrer y buscar toda la información que quieran, sino que la propuesta es que, como es colaborativo y realmente tenemos una postura de pensar que el conocimiento lo hacemos entre todos y que es importante que todos podamos aparecer y decidir sobre los mapas y las cartografías, la idea es que cualquier persona que se dedique a la geografía feminista o haga una acción, una canción, un podcast, lo que fuera, pueda subir que está haciendo eso en la parte del mundo en la que está haciendo, en su idioma, y pueda aparecer en el mapa. Los genios que laburan en Cambalache transforman como esa información en datos geográficos, los localizan. Ajá. Y ahí se puede chusmear el mapa. Muy genial. Están escuchando a Magdalena Moreno, geógrafa y especialista en educación sexual integral, además docente. ¿Qué tal la recepción del estudiantado desde la ESI con estos temas? La verdad que muy buena. Yo doy clase, como decía antes, en la universidad,
y siempre la propuesta parece novedosa, pero incluso yo doy como diferentes materias y tengo estudiantes que las cursan, las 2 materias que doy, y ahora voy a dar una tercera también, que implica profundizar mucho más, que es mucho más exigente, y eligen cursarla. La verdad es que es muy buena, y en general la recepción o los mensajes que a veces me mandan sin que yo lo pida, es que algo les cambió. Y lo más lindo que me han dicho de cuando doy estos cursos o materias en la universidad es que se quedaron pensando. Y eso me parece que es lo más lindo que podemos hacer, y que sobre todo yo siempre trato de llevar la pregunta por el deseo en relación al espacio. Muchas veces aparece como el miedo, que vivimos en las ciudades. Bueno, también está bueno pensar qué espacios de disfrute, de goce, cómo plasmamos nuestros deseos en la ciudad. Y en general el estudiantado al menos se lleva esa pregunta. Muchas veces no tiene una respuesta a mano, pero se lleva esa pregunta y le sigue interesando, y cada tanto me escriben y me dicen: profe, yo cursé en 2017, ahora quiero leer sobre tal tema, ¿me podés contar un poco? Entonces, la verdad es que siempre fue muy lindo. El recorrido por la ciudad desde el deseo, entonces se puede entrar a pensar muchísimo, también nos dejas pensando. Seguramente hay algo de esto que se abrió en el 2015 con el Ni Una Menos tan masivo. Bueno, se vienen dando esas luchas, ¿no? Pero estamos viviendo una reacción ultraconservadora al respecto. ¿Dónde ves que en el espacio público, en la ciudad, se esté dando esta lucha, se tensen esos sentidos? En verdad, todo el tiempo, en todos los espacios. Pienso en uno muy, perdón por lo autorreferencial a la radio, pero la verdad es que yo vine con un colega de geografía que queríamos venir a la murga que iba a ocurrir acá en la tribu, y cuando llegamos no estaba ocurriendo justamente porque había sido censurada desde, ¿no? La Redoblona. Exacto. Uh-huh. Y bueno, y ahí había una disputa, ¿no? Había la intención de que el pueblo pudiera salir a la calle, festejar con todo lo que significa el carnaval, ¿no? Y todo lo de pecado de algún modo que tiene. La risa bufonesca como resistencia, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, y que eso había sido cortado o reprimido. Bueno, ahí todo el tiempo está, ¿no? Como la disputa. Pienso en ese ejemplo justo porque cuando venía caminando para la radio pensaba que yo vine hace unas pocas semanas buscando como esa posibilidad de que el cuerpo se ponga a disposición de la murga, de los cortos, del carnaval, y me encontré con que no se pudo, al menos ahí. Por supuesto que siempre buscamos los lugarcitos para que sí se pueda. Fuiste diciendo muchas cosas, insinuando un poco cuál es esa ciudad por construir y desde dónde también se dan estas luchas. ¿Querés como cierre una conclusión, algo de todo esto que fuiste diciendo? Bueno, difícil sintetizar, pero lo que sí diría es que quienes estén escuchando, me parece que lo importante es pensar qué espacios transitamos cotidianamente y poder pensarlos, poder preguntarnos por esos espacios, con quiénes nos cruzamos, con quiénes no. Ahora que está como mucha gente mirando el teléfono todo el tiempo, bueno, por un momento levantar la mirada y mirar quiénes son, a quiénes tenemos a nuestro alrededor, y si estamos contentes con ese modo de transitar, de habitar la ciudad, o si quisiéramos que fuera de otro modo. Y ya creo que con preguntarnos eso habilitamos la pregunta, porque bueno, si queremos que sea de otro modo, tenemos que imaginar políticamente otra ciudad. Que también la ciudad nos habita a nosotros cuando la habitamos. Muchas gracias, Maggie, por esta visita. Magdalena Moreno, pueden buscar en Instagram. ¿Querés presentar vos el taller que próximamente estás dando? Bueno, dale. Voy a dar un taller que es un curso de extensión. Esto quiere decir que es para todas las personas. No hace falta saber nada de geografía, no hace falta saber nada de feminismo. Son 4 encuentros que vamos a hacer los miércoles de mayo, de 6 de la tarde a 8. Son 2 horitas. Virtuales, así se pueden conectar de todas partes del mundo que quieran, en donde vamos a justamente pensar esta idea de los espacios habitados, de la geografía de género, para hablar no solo de las ciudades, sino también de los conflictos ambientales. Muchas gracias por la visita, Magdalena. Bueno, muchas gracias a ustedes.